quiere otra cosa, bien, pero por eso no. Ay, me queda guapo, te digo ahora sí. Aprovecha y mejora. No, pero andaba unos días que le dolía algo. A los riñones, lo hace eso. Ya. Y el Ganuza, ¿cuánto tiempo? Igualmente. Yosu. Estamos guapas, que luego nos pones en la televisión. ¡Fuera de ahí! Va. Se viste mucho sacar foto, pero no las mandas a ningún lado porque no nos ven. ¿Qué? Nos ponen en la televisión todos los días. ¿Cómo se llama eso? Que son ahora, antes y luego van a ser, ¿no? Entonces, lo que viene aquí es, he apuntado porque no, si no, no me acordaba, de un organismo, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Es el que hace el informe al Gobierno de Madrid para presentar en Bruselas el proyecto para estos 4 años presupuestario, entre comillas. Pero lo que sí no está entrecomillado es que el acuerdo de aplicar, de tener para la actualización de las pensiones el IPC, pues eso va a durar hasta el 2020 o 2021. Y el 22 ya pasaría a no ser referencia al IPC. O sea que volveríamos al 0,25. Hoy, tal y como están las cosas, ¿no? Y lo que han presentado en ese reajuste presupuestario a Bruselas para que les acepten, en definitiva, ¿no? Coño, pues el Gobierno de Madrid hace esfuerzos por reducir el gasto. Y ya sabemos sobre qué espaldas quieren reducir los gastos. Luego vendrá sanidad, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Si alguien quiere entrar en internet, son 130 páginas y a mí ya eso me supera, ¿no? Pero de todas maneras ahí viene recogido lo que plasmamos en el papel, ¿no? Y qué duda cabe que, como hemos repetido más de una vez, que el adelantarnos a los acontecimientos tiene una etapa de ventaja, ¿no? Digamos. Entonces, a ver cómo transcurren las cosas, va a tener que haber sí o sí un recoloque, un reposicionamiento de las plataformas de Vascongadas y Navarra, que es donde actuamos. Un replanteamiento de aquí al futuro, con el verano de por medio. Para el verano ya estará el Gobierno de Madrid constituido, los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos bajar la guardia y tenemos que estar como hemos estado hasta ahora, ¿no? Y claro, lo que nos sacó a la calle fue el 0,25, pero el IPC, pues no deja de ser más que lo que pasaba en los años 60-70, que la cuestión económica primaba sobre las demás. Y claro, ahí tenemos pues puntos. La semana que viene, a ver si, para recordar la plataforma que teníamos, que se conformó al principio del año pasado, del 2018, sobre todo con la retirada, que se pedía la retirada de las 2 reformas de las pensiones, en el 2011 el PSOE y en el 2013 el PP, y entre medio, el 2012, la reforma laboral, que fue ya el sumo. De ahí ya se estableció de manera muy significativa la precariedad. La negociación colectiva ya no existe en ninguna comunidad, todo se hace en Madrid y depende pues de los pulsos que se echan, pues en algún sector pues pueden conseguir superar lo de Madrid. En eso se está, ¿no? Así como el factor de sostenibilidad, sobre todo eso va a futuro, que es precisamente en función de la esperanza de vida que se pueda tener, que establecen la pensión hoy, haga como ejemplo, y se estima que la esperanza de vida es hasta los 83 años, pues bueno, calculan con la base de hoy que se calcule la pensión para los 20 años más de vida, ¿no? Se jubila con 61 años o con 63, que ya no se puede jubilar antes el personal, pues te calculan
con la pensión de hoy, como decía, hasta cumplir los 80, 83 años. Claro, de aquí a 20 años, pues la pensión de hoy estará desfasada, lógicamente. Entonces es una medida que sí o sí la tienen que retirar, ¿no? Amén de la precariedad que se quería contrarrestar con el SMI, el salario mínimo interprofesional, de 1.200 euros. Si no hay salarios justos para la gente que está en activo, sobre todo para la juventud, no puede haber sistema que aguante. No solo las pensiones, porque pensamos que el que está en activo paga las pensiones. Eso no es del todo cierto, porque sí o sí tienen que echar mano del presupuesto del Estado. Con préstamos del gobierno a la seguridad social, pues ya hay quien dice que habrá entre 500 o 800.000 millones de agujero en la seguridad social. Y lo primero, pues reducir costos. ¿Reducir costos de dónde? Pues de las pensiones, lógicamente, es el sector más fácil, más vulnerable. ¿Eso por qué se da? Pues porque aquí no estamos hoy día, pues eso. Si hay 1.000 y pico pensionistas en Osasu, pues teníamos que estar 1.000, por decir algo, ¿no? Entonces, es un sector muy difícil de movilizar y luego, sí o sí, tenemos que hacer esfuerzos para enlazar con las reivindicaciones estas en un sentido intergeneracional. Porque el complemento de sostenibilidad a nosotros ya no nos va a afectar, y a nosotras.